Bueno, buenos días, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios llene el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes y de la gente que está conectada a nuestra transmisión en vivo. Damos la bienvenida a cualquier persona que entre nosotros esté por primera vez. En esta mañana somos Torre Fuerte, iglesia de la ciudad. Somos una iglesia cristiana, evangélica o protestante de doctrina reformada, significando eso que abrazamos la doctrina salida de la reforma protestante. Por lo tanto, enfatizamos en el evangelio, predicamos el evangelio de manera central, a Cristo de forma central. Creemos que debemos predicar a Jesús crucificado y resucitado al tercer día, y eso es en lo que nos mantenemos predicando la palabra. Así que le damos bienvenida esta mañana y oramos. Hemos orado por usted, por cada visita que cruce la puerta, que si es la voluntad de Dios, Dios le llame a la salvación en esta mañana. Usted ya ha oído el evangelio a través de las líricas, de las canciones. Ya en el devocional hemos predicado el evangelio y le hemos ya predicado en esta mañana que hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo, bajo el cual podamos ser salvos, y ese es Cristo. No hay otra manera de salvación. Sus obras no le pueden salvar, sus ritos de ninguna manera le pueden salvar, ninguna clase de religión que usted practica le puede salvar. Solo mirando al crucificado y viniendo a Él en arrepentimiento sincero es que uno puede ser salvo, y eso es don de Dios. Eso lo hace Dios, es Dios quien te llama. Así que oramos que Dios tenga misericordia de usted y le llame hoy a la salvación. Entonces nosotros estamos en nuestra serie del libro de Éxodo. Hemos comenzado una nueva serie en el segundo libro de la Biblia, el segundo libro del Antiguo Testamento, llamado Éxodo. Y ya vamos para nuestro tercer sermón en esta mañana. No sabemos cuántos van a salir, pero van a salir unos cuantos sermones de Éxodo. Éxodo lo consideramos el evangelio del Antiguo Testamento. Es donde más en el Antiguo Testamento tenemos tipos y sombras que apuntan a la obra perfecta de Cristo. Ya usted va a ver cuando entremos en los capítulos 19 en adelante, donde trabajaremos entonces con el tabernáculo, y usted va a comprender por qué Dios mandó a Moisés a erigir esta construcción en el desierto y por qué tener este lugar. Y usted va a ver cómo cada cosa en el tabernáculo, cada tela, cada color, todas esas cosas apuntaban a Cristo, apuntaban a la cruz, apuntaban a lo que vendría, al Mesías prometido. En el día de hoy ya vamos a entrar en la segunda parte del capítulo 1. El domingo pasado cubrimos los versos hasta el 7. Hoy queremos cubrir los versos desde el 8 hasta el 22. Vamos a orar, leemos y comenzamos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Y gracias por darnos su palabra. Esta es tu palabra inerrante, infalible. Señor, es tu palabra que es verdad. Ayúdanos a plantar la verdad en esta mañana sobre cualquier mentira. Ayúdanos a renovar nuestras mentes, Señor, y los pensamientos que están en ella a través de tu palabra. Ayúdanos hoy, por favor, a ver la gracia tuya derramada a través de tu palabra, aún tu amor derramado hacia nosotros. Ayúdanos a ver tu providencia santa en todas estas cosas y cómo obras invisible e imperceptiblemente en nuestras vidas mientras estudiamos esta porción de la palabra. Salva alguna persona que esté aquí conforme a tu voluntad, le nacer de nuevo, arráncale de la esclavitud, del pecado, Señor, a la libertad gloriosa de Cristo Jesús. Te lo suplicamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Éxodo capítulo 1, verso 8. Entonces se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos, procedamos con astucia contra él
no sea que se multiplique y suceda que cuando sobrevenga una guerra se una también con los que nos aborrecen y luche contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces les impusieron capataces de trabajos forzados para que los abrumaran con sus cargas. Así se edificaron para Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y esparcían, hasta que llegaron a sentir aversión por los hijos de Israel. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía y amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y adobes, con toda clase de labores del campo y en toda suerte de trabajos que tuvieron que servir por causa de la opresión. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y el nombre de la segunda era Puá. Y dijo: cuando asistáis al parto a las hebreas, observad los asientos. Si es hijo, hacedlo morir, y si es hija, que viva. Pero las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron conforme a lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Por lo cual el rey egipcio hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejáis vivir a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues son vivaces y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber temido las parteras a Dios, Él les concedió muchos descendientes. Sin embargo, Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: echad al Nilo a todo hijo que nazca, pero a toda hija dejadla con vida. Este ciertamente es un capítulo muy lleno de oscuridad, por un lado, y terminamos con un verso. Obviamente hoy no vamos a ir a los versos que nos dan la esperanza en el resto del libro, y nos quedamos en el lugar donde el pueblo va a estar en dolor, abrumado por la esclavitud, más un genocidio sobre ellos por el pecado y la maldad del corazón de los hombres y de los gobernantes. Nuestro pensamiento, el pensamiento que tenemos para enfatizar en esta mañana, en este capítulo, es simple, hermanos. Es a través de su cuidado providencial, Dios cumplió su promesa de multiplicar a Israel aún en medio de la opresión y la esclavitud. Eso es simple, eso es lo que vemos énfasis en esta porción que acabamos de tomar, y esperamos que podamos mirar esto con detenimiento. Yo no sé si alguien de los que está aquí, cualquiera de nosotros, esta mañana podríamos identificar algunas circunstancias que en nuestras vidas hayamos catalogado como negativas cuando vinieron. Esto es malo, esto está bien malo, pero que hayamos visto en nuestra trayectoria que terminaron obrando para nuestro bien. Me gustaría que usted mire un momento en su vida y haga una retrospección bien rápida. Tiene 30 segundos para hacerla. Y usted piense en alguna cosa, situación que cuando vino aparentaba que era mala, y la realidad que era mala, no que aparentaba, sino que era mala. Pero de alguna manera usted entiende, esto terminó obrando para mi bien, terminó obrando para mi edificación, terminó obrando para mi beneficio. Una buena pregunta para hacernos esta mañana mientras escuchamos el sermón y vamos reflexionando es si nosotros, hermanos, y si estamos llegando o hemos llegado a la comprensión bíblica de que Dios usa el sufrimiento y la aflicción de su pueblo para su gloria y para nuestro beneficio. Eso es algo sumamente importante, especialmente con nosotros, una congregación salida de otro marco de referencia, salida de otro pensamiento que teníamos años atrás, donde pensábamos otras cosas erradas y equivocadas fuera del orden de la Escritura y de la palabra de Dios.
Sabemos que todavía hay gente que se le hace difícil comprender que el sufrimiento es parte de los tratos de Dios con nosotros, que sufrir es parte de la vida y que Dios permite el sufrimiento, la aflicción en la vida de sus hijos, en la vida de su pueblo, y que el sufrimiento tiene propósito. Escúchelo bien, el sufrimiento tiene propósitos divinos, y siempre que Dios nos permita sufrir es para su gloria primero, pero después para nuestro beneficio, para nuestro bien. Alguna gente esas dos cosas se les hace difícil poder reconciliarlas, se les hace imposible pensar que Dios me permita sufrir y que de sufrir Él saque algo bueno. En la historia de hoy es lo que vemos, y es lo que vemos en los tratos de Dios en todo el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento usted ve los tratos de Dios con los apóstoles y con los primeros padres de la iglesia. El sufrimiento, amados, es parte de la vida cristiana, y creo que es mi responsabilidad pastoral comenzar ya a prepararle a usted para que cuando suframos de manera más piadosa. Cuando estemos en sufrimiento, cuando estemos en aflicción, podamos responder de manera más correcta a los tratos de Dios. Porque todos sabemos que cuando entramos en sufrimiento, nuestra carne lo que quiere es rebelarse, lo que quiere es ir contra Dios. Quisiera rebelarse contra Dios porque no entendemos, porque no comprendemos. Pero Dios es bueno y para siempre es su amor y su misericordia. No sé cuántos de ustedes, cuando han estado en sufrimiento, a veces en vez de sentirse cerca de Dios, nos hemos sentido abandonados por Dios. Nos hemos sentido que Dios nos ha dejado y que no está con nosotros. Si usted ha experimentado eso, eso no es anormal, eso es normal. La duda va a estar peleando contra nosotros todo el tiempo. La incredulidad, la duda, los temores van a aflorar, y por eso es que la Biblia viene para enseñarnos y acentuarnos la verdad de quién es Dios, cómo es Dios y cómo Él trata con nuestras vidas. Debemos llegar a esa conclusión de que tenemos que aprender a pasar por el sufrimiento. Yo tengo que aprender a pasar por el sufrimiento. No, yo no lo tengo todavía cuadrado, no pretendo estar ahí todavía. Paso igual que ustedes, y cuando vienen sufrimientos, vienen preguntas y vienen dudas y vienen temores, y estoy aprendiendo a agarrarme de la misericordia de Dios, aprendiendo a querer sufrir piadosamente. Hoy en la historia vamos a ver cómo Dios permitió sufrimiento en su pueblo, profundo sufrimiento, tinieblas, hermanos, una opresión de esclavitud por 430 años. 430 años que Dios permitió sufrimiento y aflicción en su pueblo, y todo era parte del plan divino, todo era parte de su soberanía, todo era parte de su cuidado providencial, porque a través de ese sufrimiento es que Dios logró poner a Israel donde Él necesitaba que Israel estuviese. Así que punto número 1 en esta mañana: otro rey que no conocía a José. Fíjese que los versos, el 8 es un tono que cuando uno lo lee ya uno sabe como que algo va a estar mal. Cuando uno lee el 8 y dice: entonces se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, ya uno con esa introducción sabe, aquí las cosas cambiaron, aquí todo cambió, aquí va a haber un cambio ahora. Esta gente va a perder el favor que tenían. Recuerden que Israel llega a Egipto con 70 personas, 70 almas entraron a Egipto producto de la familia de Jacob. Usted sabe que José llegó primero por soberanía, por providencia divina. Sus hermanos lo vendieron y él cae en Egipto, y Dios lo lleva desde el pozo hasta el trono. Usted conoce esa historia. Pero el propósito de Dios con los sufrimientos de José era preservar la vida de mucha gente, pero preservar la vida
de su pueblo, preservar la vida de la familia que él transicionaría, fue lo que vimos en el sermón pasado, de una familia a una nación, y los llevó a Egipto. Tuvieron el favor del faraón porque José en Egipto era un héroe. José salvó a Egipto en los años de hambruna y para todos los efectos era un héroe, era el segundo en el mando después de aquel faraón, y todo el mundo conocía a José en Egipto, y se supone que todo el mundo lo conociera por generaciones posteriores, porque era un grande en Egipto, era un grande en la tierra. Sin embargo, la Biblia nos dice aquí en Éxodo 1:8 que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Algunos comentaristas indican que quizás era un rey que quiso negar lo que José hizo, que quiso no reconocer lo que José hizo y no quiso dar crédito a esto, pero no es lo que dice el texto. El texto dice que no lo conocía. Hay otros comentarios y otros estudiosos, historiadores por ejemplo, que presentan un cuadro interesante, que quizás es la mayor probabilidad de lo que tengamos ahí. Es que ellos presentan a la realidad de que quizás una dinastía nueva vino al trono. Y eso ocurrió en Egipto. En Egipto hubo momentos históricos donde otras dinastías vinieron, y específicamente una dinastía extranjera llamada los Hicsos vinieron de Asia y ellos tomaron a Egipto. Unos piensan que lo tomaron por la fuerza, otros historiadores piensan que se asentaron con detenimiento y crecieron y lograron llegar a ocupar Egipto. Pero esa gente llegó a gobernar a Egipto, tuvieron dinastías, y lo más probable que lo que pasó aquí es que una dinastía extranjera viene a tomar el lugar, y ese faraón no conocía a José, ni conocía a Israel, ni conocía al pueblo de Dios, ni tenía ninguna intención de continuar el favor que se había mantenido antes, sino él venía con toda una agenda diferente, como cuando viene un gobierno nuevo. Gobierno nuevo viene ¿con qué? Con una agenda distinta, viene a cambiar todo, y este hombre vino a cambiar todo, pero obviamente también vino, y hay que entender esto, vino como un siervo de Dios, simplemente vino como alguien que iba a cumplir lo que Dios había decretado y lo que Dios había dispuesto, sin él saberlo, sin él conocerlo, y haciendo lo que él entendía que era su voluntad, y era su voluntad. Sin embargo, estaba cumpliendo los planes y los propósitos de Dios. Así que cuando este hombre llega, obviamente se ve que es un hombre lleno de maldad, un hombre con un corazón lleno de maldad. Lo primero que hizo fue darse cuenta que había un pueblo muy grande entre ellos. Había un pueblo demasiado grande que se estaba multiplicando muy rápido, y él entendió: con esta gente hay que tratar de alguna manera, con esa gente tenemos que trabajar. Y lo que pensó primero, su temor, su aprensión, su maldad, su pecado, lo llevaron a comenzar primero un proceso de discrimen político. Así es que comienzan todas las opresiones. Es un proceso de discrimen político primero, y usted ve los versos 9 y 10. Esto es él diciéndole a su pueblo, él lavando el cerebro de su propia gente, su propia gente. Esto ha sido así a través de la historia. Si usted mira los genocidios, todo comienza así. No comienza matando gente de repente. Hitler no comenzó matando judíos de repente. Hitler comenzó un lavado de cerebro a la nación. Y si usted mira en muchas de las conferencias de Hitler, él habla del problema judío. Es como él lo menciona, el problema judío. Hay que lidiar con el problema judío, hay que deshacernos del problema judío. Y aquí este rey lo que vino fue a decir: hey, tenemos que bregar con el problema hebreo. Aquí hay un problema hebreo y tenemos que deshacernos del problema hebreo. Y lo que comienza
simplemente es ese proceso de discrimen político, pero de discrimen político pasa entonces a opresión y esclavitud de carácter económica, usándolos a ellos. Entonces los versos 13, 14 dice: los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía y amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y adobes, con toda clase de labores del campo y en toda suerte de trabajos que tuvieron que servir por causa de la opresión. Y si usted va más abajo al verso 22, el verso final, entonces vemos cómo él ordena un genocidio. Sin embargo, Faraón ordenó a todo su pueblo. Fíjate que él comenzó con una opresión política, ya se atrevió a decirle a esta gente: maten a todo niño, varón egipcio, hebreo que vean, mátalo, échenlo al río, ahóguenlo. Ya a ese nivel tenía al pueblo de tal forma que él pensó: esto es lo que debemos hacer. Sin embargo, Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: echad al Nilo a todo hijo que nazca, pero a toda hija dejadla con vida. Ahora, hermano, dígame si no son días de oscuridad para el pueblo. Dígame si esto no era un cambio aterrador en la vida del pueblo de Dios en Egipto, cuando ahora usted se imagina una mujer embarazada, una familia, lo cual eso debe representar alegría y gozo y esperanza y expectativa. Pero esa mujer ahora y ese padre van a estar esos 9 meses aterrados, porque allí no hay sonograma, allí no hay manera de saber el sexo. Están aterrados de saber si nace niño lo van a matar. Eso es tinieblas, oscuridad, hay opresión. Los esclavizaron duramente. Cuando uno ve el lenguaje, hay algunos expositores que hablan de esto, hablan de un lenguaje de violencia, o sea, era violento, y ciertamente lo sabemos, porque así es que Moisés entra al escenario viendo la violencia de los egipcios contra los hebreos, y viene a hacer algo que no era quizás su momento ni la manera, y el plan se atrasa por lo menos los 40 años humanamente, porque el plan de Dios nunca nadie lo atrasa. Así que ese es el escenario de oscuridad que tenemos aquí, hermanos. Es algo tétrico, es un capítulo de oscuridad completo, pero vamos a ver esperanza dentro de él. Y la esperanza que tenemos dentro de él es que Dios no abandona a su pueblo. Es que Dios está con su pueblo y Dios está ejecutando sus promesas. Lo que Él prometió, lo que Él habló desde la antigüedad, Él lo está ejecutando. Lo que pasa es que no siempre los medios que Dios usa para ejecutar su voluntad son los medios que nosotros pensamos que Él debe usar o que Él va a usar. A veces los medios de Dios nos asustan o no los entendemos. Pensamos: ¿por qué Dios no lo hizo de esta manera? Dios lo hizo de otra forma. Segundo punto: Faraón no puede contra los planes de Dios. Simplemente Faraón no puede contra los planes de Dios. Mire el verso 12. El verso 12 es central en esta lectura. Este es quizás el verso central en lo que estamos hoy enfatizando, donde debemos hacer énfasis. Pero cuanto más los oprimían, qué paradójico, ¿verdad? Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y esparcían, hasta que llegaron a sentir aversión, ya llegaron a sentir odio por los hijos de Israel, porque mientras más los oprimían con esclavitud y con cargas y opresiones y genocidios, esta gente, por la voluntad soberana de Dios, lo que hacían era multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse, porque era la promesa divina, era la palabra que Dios había dado, la promesa de Dios empeñada con Abraham, con Isaac y con Jacob, y Dios la estaba cumpliendo, porque Él es Dios, el Dios del pacto. Y es glorioso cuando vemos a Dios haciendo el pacto a través
de todos los libros de la Biblia. Recuerde que el pacto es el pacto de gracia, hermanos, el pacto de gracia que lo vemos a través del hilo de la historia bíblica en diferentes administraciones, pero es el mismo pacto de gracia. Tenemos el pacto de obras en el principio, el hombre fracasó el pacto de obras y Dios establece un pacto de gracia que lo lleva por toda la línea de la Biblia hasta su cumplimiento en la cruz del Calvario, en la obra perfecta de Cristo Jesús. Y en ese pacto de gracia Dios se acordó de su pueblo. Dios puso los ojos en su pueblo, en aquellos que Él ha amado, en aquellos que Él había llamado. Significa entonces, amados, que Faraón no sabía que él en esta historia estaba siendo usado como una segunda causa. Una segunda causa. Dios, mis amados, es la causa primaria de todas las cosas. ¿Cuántos creen eso de verdad? ¿Cuántos pueden decir que creen eso de verdad? Que creemos en la soberanía de Dios. Queremos ser un Dios soberano. Nada en el universo se mueve sin la voluntad divina. Nada. Yo me burlaba antes de que los pentecostales decían que ni una hoja se mueve si no es la voluntad de Dios. Y yo me burlaba y decía, esos pentecostales, pues no, ellos no están bien, porque no es una hoja que no se mueva, es que no hay una partícula subatómica en el universo que se mueva si no es la voluntad divina, porque Dios es absolutamente soberano y ser Dios es ser soberano y ser soberano es ser Dios. No puede haber una sin la otra. Si hay Dios, Él es soberano. Si Él es soberano, Él es Dios. Lo que no puede haber es un Dios que no es soberano, como alguna gente quiere servir. Un Dios mitad soberano y que el hombre sea mitad soberano. No, el hombre no es soberano. Dios es absolutamente soberano. Esa es la cualidad de ser Dios, de poder tener soberanía que sale de Él mismo, que viene de sí mismo. Nadie se la da sino de Él mismo. Faraón en esta historia es una causa segunda. Recuerde que Dios usa causas segundas para hacer su voluntad. Por ejemplo, Dios puede usar la naturaleza, el poder que Dios ha desplegado en ella para hacer su voluntad. Usted lo ha visto, Dios puede causar tormentas, Dios puede causar situaciones atmosféricas como Él desee. Usted tenemos la historia de Jonás. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿se acuerdan el corito? Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¿qué? Cataplum, tiene que decir cataplum, cataplum. Y se lo comió. ¿Por qué él no le hizo caso a qué? ¿Usted no ve allí las segundas causas de Dios? Jonás huye de Nínive para Tarsis en un barco. ¿Y qué Dios hace? Una tormenta, para que él tenga que ser lanzado al mar. Pero no solamente una tormenta, sino otra segunda causa. Un pez grande que Dios tiene ahí y que sencillamente su soberanía, su providencia guarda y cuida todas las cosas en una cadena de eventos de maneras que humanamente nosotros no tendríamos explicación. Porque estamos hablando de Dios, hermano. Por eso Él es Dios. ¿Por qué usted cree que estamos aquí adorándolo? Porque Él es grande, porque es Dios, porque no es cualquiera. Todo lo que Él hace es extraordinario. Y entonces Jonás cumplió la voluntad divina porque Dios lo llevó a través de las segundas causas. Ahora, muchas veces las segundas causas que Dios usa son gente. Dios usa gente como segundas causas para hacer su voluntad. ¿Cuántas veces usted no ha estado orando oraciones que son peligrosas? Hay oraciones peligrosas. Le digo una de ellas, una nada más para seguir aquí. Señor, dame paciencia. Don't pray that. No ore eso. Señor, dame paciencia. Si dices, Señor, dame paciencia, ¿qué es lo que tú estás pidiendo? Tú estás pidiendo gente difícil. Eso es lo que tú estás pidiendo.
y Dios, experto en las segundas causas, Él te va a hacer llegar. Entonces después que oramos, pues Dios mío, ¿por qué este jefe? Acuérdate de tu oración. ¿Quieres paciencia? Ahí está esa jefa o ese jefe que de entre de 55 empleados solamente tiene los ojos en ti y en ti y en ti y tu trabajo. Entonces Dios usa segundas causas, hermanos. Todo el tiempo lo está haciendo y nosotros no nos damos cuenta. Por eso es que tenemos que aprender a reconocer al Señor en todos nuestros caminos, a ver a Dios en todas nuestras circunstancias, aceptar lo bueno y aceptar lo malo. Somos una generación que nos enseñaron a aceptar las cosas buenas que vienen como de Dios, pero las cosas malas no las aceptamos. ¿Todavía alguno de ustedes dice no lo recibo? No se rían, no nos burlamos, pero no, ya no lo decimos. ¿Pero se acuerdan cuando lo decíamos? No lo recibo. ¿Que no recibes qué? No lo recibo, no lo recibo. No lo fui al médico y me dijo que tengo una pata rota. No lo recibo. No lo recibes, cabezón. Que no recibes, tienes que ponerte un yeso. No lo recibo. Wow. Dios es bueno, hermano. Su misericordia es para siempre, créame. Dios cuando visita, visita. Ahora, Faraón no sabía, hermanos, aquí, que toda la agenda que él estaba haciendo contra los hijos de Israel estaba en el plan de Dios. Estos faraones, cuando estaban lidiando con Dios, ellos no sabían que cada acción de ellos apretaba más el nudo de la soga que Dios les estaba echando al cuello. Ellos seguían con sus acciones y cada acción lo que hacía era apretar más la soga y apretar más la soga con la cual ellos mismos se estaban colgando. Recuerde que en Éxodo, lo vamos a ver poco a poco, pero tenemos en el libro esta peculiaridad de que Dios viene a demostrar su poder en contra de las deidades de Egipto y en contra de quien se consideraba el hombre más poderoso de la tierra en ese entonces, que era el faraón. Y Dios viene a sacar a su pueblo y a demostrar que Él solamente es Dios digno de ser adorado. Por eso la idea era: deja ir a mi pueblo a que me sirva en el desierto. Tus dioses no son dioses, tú no eres Dios. Deja ir a mi pueblo a que me sirva en el desierto. Así que Faraón continuaba haciendo su agenda, hermanos. Cada cosa que hacía, lo que estaba haciendo era el plan divino. Y usted ve eso en la historia bíblica. Usted ve eso en la antigüedad. Usted ve como Dios a reyes impíos en la Biblia, como a Ciro, Dios le llama mi siervo. No era que era un rey piadoso, no era que era un hijo de Dios, era que Dios levantó a ese rey para hacer la voluntad divina y venir y conquistar al otro reino para que su pueblo pudiera ser liberado del cautiverio y volvieran a Judá. Ahora entienda bien, Dios es soberano, hermanos. Una aplicación para nosotros. Nos debemos preguntar esta mañana: ¿cómo estamos respondiendo nosotros cuando Dios, usando causas secundarias, permite la aflicción y el sufrimiento en nuestras vidas? Eso es una gran pregunta. ¿Cómo usted está reaccionando cuando el sufrimiento llega, sea como sea? ¿Cómo estamos nosotros accionando y reaccionando en medio de la aflicción? ¿Lo vemos como un instrumento que glorifica a Dios y que cumple sus propósitos divinos? ¿O simplemente lo vemos como una interrupción en mis planes, como una interrupción en mis deleites, como una interrupción en mi placer? ¿Lo vemos como algo que viene a interrumpir mi vida, o lo vemos como Dios está en control
de este sufrimiento. Por lo tanto, yo debo alinear mi vida y con todas las dudas, y no estoy diciendo que es fácil, con todas las preguntas, con todas las dudas, yo debo lograr ver a Dios en medio de mi sufrimiento. Preguntémonos hoy, porque eso es sumamente importante. Porque sepa usted, hermano, que ninguno de los que esté aquí hoy presente, que sea cristiano verdadero, pasará por esta vida sin sufrimiento. Todos. No es si vamos a sufrir, es que estamos sufriendo. Estamos sufriendo, realmente. Todos, de alguna forma, estamos sufriendo. Lo que pasa es que tenemos una vida con una ilusión, una fantasía de que todo está bien. Es un espejismo que crea el sistema para nosotros, de que todo está bien, pero no todo está bien, estamos sufriendo. Usted sufre y si no está enfermo, hay cosas internas, hay situaciones, hay conflictos relacionales, hay problemas, hay cosas en la mente, hay conflictos en nosotros mismos, situaciones. Todo creyente está sufriendo realmente. Dios nos va a pasar por momentos de aflicción profunda. Tercer punto, ¿están conmigo? Ok. 2 mujeres que temieron al Rey verdadero. Que hay 2 mujeres que resaltan en esta historia, especialmente en un tiempo histórico donde las mujeres no tenían valor alguno, no tenían ningún valor. Básicamente entre el ganado y las mujeres en ese tiempo no había demasiada diferencia. Podían cambiar a las mujeres por ganado fácilmente de la manera en que se veían. Sin embargo, aquí vamos a ver 2 nombres de 2 mujeres que quedaron para la posteridad, que fueron grabados por Moisés en el relato de la historia, porque esas mujeres hicieron algo por la gracia de Dios, obrando en ellas, hicieron algo valeroso. Hicieron algo realmente valeroso en esta historia que ayudó a preservar al pueblo de Dios, que ayudó a la preservación de la simiente de Dios en su pueblo. Y leamos el verso 15 en adelante. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y el nombre de la segunda era Puá. Ahí tienen 2 nombres lindos. Si está embarazada y tienes una nena, Cifra y Puá. Sí. No. Y dijo: cuando asistáis al parto a las hebreas, observad los asientos. Bueno, los asientos, hay diversidad con la traducción, pero lo más probable que encontré es que se refiere a 2 piedras donde las mujeres hebreas se acomodaban para el parto. Entonces ahí era donde una estaba arriba, una partera arriba asistiendo a la mujer, y la otra partera recibía al bebé. Entonces por eso el faraón le dice: observa los asientos, las piedras, porque ahí es que va a nacer el bebé. Y cuando nazca el bebé, si es varón, mátalo, no lo dejes vivir. Si es niña, déjalo vivir. Pero el verso 17 dice: pero las parteras, mire bien, tuvieron temor ¿de quién? De Jehová Dios. Oh, hermanos, tuvieron temor de Jehová Dios. Yo quiero ser como estas parteras. Oh, ellas hicieron algo que usted y yo luchamos todos los días por tratar de hacer. Tuvieron temor de Jehová Dios y no hicieron conforme a lo que el rey de Egipto, y marque ahí, rey de Egipto. ¿Quién les pidió esto, hermano? El rey de Egipto. El rey. Si usted no ha leído o por lo menos ha visto películas, usted sabe lo que pasaba cuando alguien desobedecía a los reyes, a los faraones. No era como que: oh, mira, te voy a dar aquí una reprimenda, te voy a poner esto en el récord de empleados, te voy a poner aquí. No. ¿Qué hacía esta gente? Lo mataban. Estas mujeres tenían la vida en la raya. Estas mujeres sabían a lo que se estaban exponiendo. Así que el temor a Dios tiene que ser algo que cuando sobrecoge a uno se atreve a ir por encima
aún de aquello que se opone a la ley de Dios. Tuvieron temor de Jehová Dios y no hicieron conforme a lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños, por lo cual el rey egipcio hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Dejáis vivir a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues son vivaces, o sea, son más fuertes, es lo que están diciendo. Ellas son más robustas y dan a luz antes que las parteras llegue a ella. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber temido las parteras a Jehová Dios, Él les concedió una numerosa familia. Oh, amados, esas dos mujeres que a todas luces pudieron ser solo las supervisoras de las parteras, porque si estamos hablando de dos solamente con toda la población que había, recuerde que de 70 almas que entraron a Egipto, se nos entrega más adelante en Éxodo y en Deuteronomio también el detalle de que habían hombres solamente, salieron hombres, 600,000 hombres. 600,000 hombres. Piense eso. Piense eso. Solamente ponle una mujer por cada hombre. Y ya pasamos el 1,000,000 de personas. Entonces, estamos claros que no serían dos parteras para toda esa población. Probablemente estas eran las jefas de las parteras, las que supervisaban, y por eso Faraón fue directo donde ellas para que impartieran esta horrible instrucción, para que fueran copartícipes de este genocidio y de este asesinato. Pero estas mujeres, sabiendo quién les pidió, Él no envió un vasallo, Él no envió a nadie, Él fue directo a decirles: hagan esto. Y estas mujeres temieron a Dios, temieron al rey correcto. Ellas temieron al único rey que nosotros debemos temer, el único digno de ser temido por su gloria y por su santidad perfecta, es nuestro Dios todopoderoso. Y estas dos mujeres, hermanos, se atrevieron a temer a Dios, y al temer a Dios sirvieron al propósito divino, preservando la simiente de la cual vendría Moisés. Piénselo. Sin estas dos mujeres no hubiéramos tenido a Moisés, no hubiéramos tenido a David, no hubiéramos tenido a Cristo. Esto es más importante de lo que pensamos. Esto es trascendental, hermanos, y se nos entrega aquí en esta historia real, literal. Recuerda lo que Pablo dijo a los Corintios: estas cosas les acontecieron a ellos para nuestra instrucción, para nuestra amonestación. Esto es literal. Esas dos mujeres hicieron esto, y para su tiempo significó la preservación de la simiente. ¿Qué significa para nosotros esto hoy, en el siglo XXI? ¿Qué valor tiene para mí en medio de mi vida llena de situaciones y de ajetreos, que Cifra y Puá no temieran a Faraón, sino le temieran al único rey verdadero? Esa es la aplicación final del sermón, con una pregunta. Piense esta pregunta bien, hermano. ¿Cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si en realidad nosotros temiéramos más a Dios que a los hombres? Trate de pensar por un momento. ¿Cómo cambiaría eso nuestras relaciones? ¿Cómo cambiaría eso la totalidad de nuestra vida si en realidad, no ilusoriamente, como algunos pensamos, hay gente que cree que ya hace eso de manera perfecta? La realidad, hermanos, es que nosotros demostramos en nuestras acciones, en nuestras vidas, en nuestras relaciones, que tememos más a la gente,
tememos más a los hombres de lo que tememos a nuestro Dios santo y glorioso. Eso se ve en la forma que vivimos, en la forma que nos relacionamos, en la forma que reaccionamos a la vida y a las situaciones. Continuamente es una lucha en ver a quién le temo más, a los hombres o a Dios. Yo tengo igual lucha. Yo estoy en el mismo barco que usted. Es una lucha continua. Es una lucha que crece. Es una lucha donde hay tentaciones. Cada domingo que yo vengo a predicar tengo esa lucha. ¿A quién le temo más? ¿A Dios que dio la escritura? ¿O a la gente que voy a tener de frente? ¿A quién le voy a temer más para decirle la verdad en amor? Para decir lo que debo decir y traer la realidad de la escritura, aún sabiendo que la confrontación a veces es difícil cuando se escucha. Es una lucha que usted y yo tenemos todos los días. Salimos a la calle a servir a los hombres a veces y no a Dios. Tenemos temor de la opinión de ellos, temor, es más, terror de que no nos den su aprobación. Nos aterroriza que nos saquen de sus círculos. Nos aterrorizan que nos cierren las puertas. Nos aterroriza que nos vean como gente fuera. Y eso nos da una vida cristiana distinta. Eso nos da una vida cristiana endeble, débil, que no representa muchas veces los valores del reino de Dios y de la palabra de Dios, porque no nos atrevemos a temer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántas veces usted ha tenido que aguantar alguna situación en el trabajo que usted sabe donde debió levantar la bandera del evangelio porque teme más al hombre que a Dios? ¿Cuántas veces en la familia? ¿Cuántas veces usted mismo en su trato con otros no se ha visto temiendo al hombre de maneras irracionales? Entonces, una historia real del Antiguo Testamento, una historia real del pueblo de Dios, cuyo sufrimiento es permitido por Dios, nos lleva en esta mañana a considerar su soberanía, su providencia y cómo Dios está invisiblemente trabajando en nuestra vida. Hermanos, si Dios no deja sufrir a este pueblo, quizás este pueblo no hubiera salido de Egipto. ¿Por qué Dios nos deja sufrir? ¿Por qué Dios nos deja sufrir? ¿Por qué no puede haber una solución inmediata a cada cosa? Pensémoslo. Pensémoslo, hermanos. Si Israel hubiese estado próspero, yéndole bien, negocios, Gosen Industries, joyería Gosen, panadería Gosen, zapatería Gosen, y llega Moisés: ¡hey! Nos tenemos que ir a servir a Dios al desierto. ¿Ah? ¿Al desierto? ¿A servir a quién? ¿A Dios? ¿Qué Dios? Yo soy el que soy. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Al desierto. ¿Y quién deja lo que tendría su prosperidad, sus comodidades, para ir al desierto a servir a un Dios que solamente habían oído hablar, comunicado oralmente de generación en generación? Piénselo. ¿No nos vemos nosotros ahí, hermano, patéticamente? ¿No nos vemos nosotros ahí
¿Quién viene a Cristo cuando casi todo está bien? ¿Quién? ¿No nos desnuda Dios de nuestros ídolos? ¿No nos desnuda Dios de aquellas cosas que están captando nuestro enfoque? ¿No lucha usted y yo con esto mismo todo el tiempo? Todo el tiempo, con las cosas que captan nuestra atención y que nos tienen cautivos. Ese pueblo, Dios lo dejó sufrir porque lo ama. Porque lo amó lo suficiente para querer sacarlo de Egipto. Y para sacarlo de Egipto tenían que pasar por el dolor y por la aflicción. En esta mañana, mis amados, consideremos nuestras vidas, consideremos la gracia, la misericordia de Dios que nos permite sufrir y pasar por el dolor, porque nos ama lo suficiente como para querer trabajar en nuestras vidas y que nos soltemos de las cosas que aquí están deteniendo nuestro crecimiento espiritual, las cosas que nos amarran, las cosas que están deteniendo que seamos más como Cristo, que vayamos en pos de Él para crecer en santidad y crecer hacia el carácter de Cristo.